Yo hoy tengo el inmenso honor de presentar un panel que lo hemos puesto o lo hemos dado el nombre de Ethical Design Panel porque es el espacio donde podemos dar respuesta a muchas de las preguntas que se plantearon hoy acá. Y para eso quiero invitar al escenario a Laura Lawrence. Laura Lawrence tiene muchas características maravillosas. Ella es colombiana, pero me encanta la forma como la describimos. Es una artista plástica devenida en diseñadora, es decir, toda su esencia artística y cultural la expresa a través del diseño. Pero más allá de diseñar, como muchos lo hacen o lo hacemos, es una mujer comprometida con la sostenibilidad y la moda ética, porque cuando hablamos de sostenibilidad no solamente estamos hablando de la salud ambiental de nuestro planeta, hablamos de salud planetaria, como lo discutíamos con Carol García hace unos días, y esa salud planetaria está en nuestra sana mente, y ella es una mujer comprometida con la sana mente de las comunidades, una mujer comprometida con que sus procesos no tengan consumo, sean zero waste, una mujer que trabaja y aplica el suprarreciclaje, pero sobre todo una mujer que entiende que la diversidad cultural, la diversidad de género nos enriquece en lugar de empobrecernos. Laura, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos conectada a una mujer maravillosa que iba a estar con nosotros, que es Liliana Sanguino. Liliana Sanguino es uno de esos cerebros colombianos, y no digo fugados porque no podemos hablar en un mundo tan conectado hoy como que se fugaron y se fueron, pero es un cerebro que está, la estamos viendo. Hola Liliana. Liliana no puede estar hoy con nosotros, un tema de viaje no le permitió. Ella está en New York, es diseñadora del London College of Fashion y de Central St. Martin. Hoy es codirectora de la maestría en Bellas Artes Donna Karan en diseño de moda y sociedad en Parsons School of Design en New York. Pero además es un cerebro colombiano que deja en alto nuestro nombre en el mundo. Es amiga de esta casa, es su segunda intervención en Ixel después de 6 años, creo, en el que el mundo ha cambiado mucho y hoy desde la virtualidad nos permite poder entrar a esta discusión. Gracias, Liliana. Oh, gracias a ustedes. Y invito a Amira Saim. Amira es editora senior de adaptación para Vogue México y Latinoamérica, es comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en comunicación de moda del Instituto Europeo de Design de Madrid, pero además les quiero confesar que soy uno de sus fans, porque es una mujer que tiene una visión tan particular de la moda, tiene una forma de investigarla de manera tan inocente, y eso me fascina, porque cuando conversamos con Amira me dice, Danilo, ¿será que tú conoces a alguien que pudiera? Y siempre tratamos de conectar de alguna manera, porque siento que cuando nuestros periodistas investigan a profundidad, descubren historias maravillosas que luego pueden relatar. Hoy la intención de hablar es que podamos entender sobre el escenario cómo estas mujeres desde sus... No sé qué está pasando con el audio. Desde sus diferentes escenarios, desde el diseño, desde la academia, desde la visión periodística y de comunicación, cómo podemos ser éticos y tenerlos. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, podemos ir comenzando mientras... Sí, claro. ¿Esto suena? Sí. Sí, ¿sí suena? Sí. ¿Está Para mí bajito? sí. ¿Hablamos más duro? Ok. Sí. Yo las oigo buenísimo. perfecto. Buenísimo, Liliana, un gusto. Lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, para mí es un gusto estar hablando con ustedes. Desde lejos las admiro desde hace tiempo. Entonces, bueno, para mí es un gran placer poder estar aquí un poco bajando a la práctica lo que ella dijo que más. Sí, sí. Un poco, yo creo que lo que vamos a hacer es entender ya en palabras simples y con una visión bastante local, regional, de pues cómo luce la ética, todos estos conceptos que podemos, de los que podemos filosofar y podemos pensar, pero cómo se ve eso en el día a día, ¿no? O sea, cuando nos tocan los retos, cuando tocan los retos económicos, creativos, sociales, políticos. Y creo que ustedes pues han dado con unas prácticas que se parecen mucho a lo que entendemos como ética en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, yo aquí voy a hacer las preguntas y voy a dejar que ustedes hablen. Entonces, ya que hablamos un poco venimos a hablar de ética, de apropiación cultural, pero vamos a enfocarnos en la ética, en el diseño. No es una pregunta fácil, pero espero que se tengan la libertad de extenderse. ¿Cómo definen ustedes la ética en su práctica de diseño? No le tengo como una definición, digamos, exacta. Lau, ¿quieres empezar? Sí, O si no, sí. o si empecemos, no te oyo. Acá empiezo. ¿Ahí me están oyendo? Sí. No tengo como una definición exacta, pero yo siento que como yo definiría la ética es, o sea, en un mundo como la moda en donde siempre es el qué, para mí la ética consiste en cómo hacemos, en cómo hacemos las cosas. Y pues ahí digamos que depende cómo se haga ese cómo, se resuelven muchas preguntas como lo que hablábamos en la conversación anterior, de representación, Claro. de trabajo, de co-creación, etc. Lili, si tú quieres Liliana. complementar. Sí, dale, ya te oigo otra vez. Como que he oído ir por un segundo. Cuéntanos tú, ¿cómo definirías o cómo entiendes la ética en la práctica de lo que haces? Y me interesa también desde la práctica académica, ya que estás metida en eso también. Sí, yo creo que en las dos, la ética es la responsabilidad, es ser responsable sobre todo, en ese sentido, y la responsabilidad que sea una manera, algo que sea informado, o sea, si yo quiero ser responsable, y yo creo que hay que entender que hoy hay que ser responsable con el mundo, con la gente, con el planeta, y en lo que podemos llamar justicia social, de cierta manera, es como nuestro ser responsable con lo que hacemos no daña o hace daño a otras personas o al planeta, por decirlo así. Yo creo que la ética es básicamente eso, es tener un sentido de responsabilidad en donde lo que tú haces no está dañando, pero también depende de lo que tú creas, ¿no? Hay gente que tiene mucho más interés en ser responsable con, como cuando dicen sostenibilidad, pero yo creo que es muy importante pensar en la responsabilidad de una manera mucho más global y entender que las comunidades, que el planeta, que animales, todos somos en el mismo sitio. Así definiría yo la responsabilidad. Sí, y hay un complemento, había alguien que decía que lo más profundo es la piel y un poco yo lo paso a las prendas, en Claro. este uniforme, como esa segunda piel que es las prendas, cómo hacer la responsabilidad y la ética, sería cómo hacer esa trazabilidad de los procesos, básicamente. Hablando de procesos, ustedes han tocado puntos que hoy son temas de conversación sumamente importantes, como la justicia social, la ropa en sí, la identidad. Hablar de moda ética hoy en día no es lo mismo que hablar de moda ética quizás hace 15 años, ¿no? 100%. Entonces, me interesa saber, y en su trayectoria, que han visto esta evolución, porque no es un cambio, es una evolución en la que se han sumado más responsabilidades, creo. O sea, al principio cuando hablábamos de sustentabilidad, antes era como ecología o eco-friendly, ahora se habla de sustentabilidad, ahora entra más la parte social. ¿Qué conceptos o qué prácticas son hoy más relevantes que hace 20 años? En cuanto a sustentabilidad, pensando en circularidad, justicia social,
materiales. ¿Qué significa hoy moda ética? Bueno, sin duda, yo creo que hoy la idea de moda ética es más amplia. Antiguamente era solo como ambiental, la gente, al menos en Colombia. Yo creo que ahora, digamos, este proyecto que con Lili lo tenemos hace 8 años, se llama Millones de Maneras. O sea, hoy por hoy trabajar con materiales de fibras recicladas, digamos que eso es lo mínimo, no es no es un extra, ¿sí? Porque cualquier proceso de creación implica destrucción y así, digamos, trabajes, no sé, reinterpretando telas que ya existen, lo que sea, va a haber más desperdicio y más basura. Y lo último que necesita este planeta es más basura. Entonces, digamos que a esa idea de ética contemporánea, donde yo siento que se puede hacer más impacto es en la parte social. Ok. Entonces, que es como la idea de social justice, como de tejer, hacer tejido social. ¿Y qué tipo de impacto? Pues hay algo que se dice mucho y es como, no, es muy importante visibilizar a las comunidades, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hoy por hoy, y eso es algo de lo que ha cambiado, nosotros no tenemos la responsabilidad de darle voz a nadie. Las comunidades tienen su propia voz. Buenísimo. Y entonces lo que pues yo creo que se está haciendo un poco diferente es que no solo se diseña ropa, sino se diseñan espacios de encuentro en donde pasan estas cosas y las comunidades están centro y frente del diálogo. Liliana. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que el mundo no es que haya cambiado, bueno, todo siempre cambia, pero tenemos más conocimiento de lo que ha ido mal y de la manera de repararlos, pero en términos, yo también estoy con Laura, obviamente de acuerdo, acerca de que hoy en día la parte de justicia social puede ser también mucho más interesante en sitios como Colombia, porque estamos mucho más como directamente relacionados con comunidades que existen, que las vemos en todos los días, en donde estando en Europa no existe lo mismo. Y lo que dice Laura es verdad, yo creo que no se trata de darle una voz a alguien porque ellos tienen su propia voz, se trata de facilitarles el espacio. Yo creo que también hay otra parte de la ética que es, trabajar con ética es también como ser completamente, saber que uno no es el que tiene la palabra, es la conversación. Entonces, cuando a veces espacios de encuentro y conversación, cuando trabajamos con nuestras chicas de Calmatarrúa, siempre ha sido un momento en donde nos encontramos y hablamos y queremos saber qué quieren ellas también. Entonces, de alguna manera, es un proceso que se va llevando a partir de conversaciones que son mutuas y que no tienen jerarquías de alguna manera. Son conversaciones donde todos somos iguales. Y yo creo que la manera de verlo es eso, es una facilitación, es facilitar los espacios más que dar voz a alguien que ya lo tiene. Perdón que me meta opinión, pero creo que es algo que han puesto ustedes eso en palabras simples, lo que veníamos hablando desde de la anterior, porque yo me quedé pensando cuando Kemais habla de abordar la apropiación cultural desde un punto de vista geopolítico ya que ya no basta solo con pagarle o darle crédito a alguien, que es un poco lo que venían diciendo ustedes, que no tienen la responsabilidad de dar la voz a nadie, ellos ya tienen voz. Y es lo que acaban de decir de hablar sin jerarquías. Creo que es un poco eso, el encuentro al mismo nivel creativo de vamos a tener esta conversación creativa como pueden tenerlos ustedes dos que tienen la misma inquietud creativa en el diseño, en el arte, y de ahí pues que surjan ideas, ¿no? Sí, es así un poco. Sí, aparte, pues yo creo que la moda viene del latín mod, que es un modo de hacer. Y es una paradoja en sí misma porque ese modo de hacer, hay moda cuando se rompe el patrón. Entonces, hablando, digamos, de apropiación y colonialismo, y yo digo que nosotros como latinas, igual todos en mayor o menor nivel, tenemos un complejo postcolonialista y siempre y en la moda
obviamente se refleja eso, que siempre se hace al modo de más eurocentrista, más cuando tú empiezas a trabajar, como bien dice Lili, digamos, con el territorio y las comunidades, te das cuenta, y ellas son las que hacen el estilismo, hacen parte como de esa mesa redonda, también es un aprendizaje de construcción propia. Claro. Y se rompe, digamos, un patrón, y yo siento que ahí pasa algo, porque una vez más no estamos tratando de hacer algo al modo de, o como siempre, no sé, los latinos somos fans de los otros y no de nosotros. Cuando cambiamos ese paradigma y presentamos como esa conversación, digamos, yo siento que ahí empiezan a pasar cosas. Entonces, esto me lleva a mi otra pregunta, que bueno, y quizás Liliana tú puedas abordar en esto. Podríamos decir, o podríamos hablar de una ética latinoamericana en la moda. O sea, hay algunos conceptos o contextos que se dan solo acá, que puedan como crear una ética propia de acá. Yo diría que sí. De hecho, quería decir un poco sobre la respuesta, también como aumentar un poco la respuesta de Laura. Yo creo que cuando hablamos de apropiación es algo muy interesante para mí, porque significa que estamos diciendo que alguien es el dueño de la cultura. Y entonces, eso como concepto es una cosa que no existiría en alguna manera. Es como decir, yo soy el dueño de esto y tú no lo puedes coger. Obviamente la manera en que la entendemos es el grupo dominante que coge el grupo que es menos dominante sin ninguna, pues sin cogerlo como robárselo, ¿no? Entonces, pensándolo en términos de Latinoamérica, y es algo que Laura y yo creo que lo hemos trabajado, y no es que empezamos con esa idea, yo creo que estas ideas surgieron con el trabajo, y ahora me encantó porque estaba oyendo la conversación de antes, y acerca de, por ejemplo, la colección de Dior en México. Hay Circe Inestrosa, que es la curadora de la exposición de Frida Kahlo, fue contratada en esa época, fue buscada por Dior para que ella fuera la persona, la consultoría sobre los artesanos y cómo hacerlo y las políticas de eso. Circe también es una académica que ella también tiene una idea en mirar un poco, en lugar de hablar de apropiación de cierta manera, es hablar, no la apropiación, o sea, la apropiación sí la entiendo del grupo dominante, pero hablar de exchange, como Intercambio. Entonces, y de hecho sí se habla mucho de esa idea de intercambio de conocimiento. Y si volvemos un poco a la colonia, vemos que hubo mucho intercambio de conocimiento en esa época. No la parte, bueno, pero la parte en donde estos viajes traían personas, cuando tú ves los bordados que son de las Filipinas y que ahora están en México, que fueron traídos en estas rutas, hay muchas cosas que son la idea de intercambio de conocimiento. Yo creo que yo diría, pensando en Circe, pensando en nosotros lo que hacemos, y conozco así, hemos hablado de lo mismo, yo creo que para mí esto es una tendencia que es bastante latina, pensar en el espacio de la moda, la ética de la moda como un espacio de intercambio de conocimiento. Lo pondría así. Y hay una palabra que también siento que es como se ha construido, digamos, como la cultura y esta yuxtaposición de la que Lili habla, que es el sincretismo cultural. Claro. No más es ir a la casa de cualquiera de las indígenas con las que trabajamos, de Marce, de Jaima, que están ahorita en pantalla, y tú ves la mesita de noche. Entonces es la Virgen, claro, el rosario, la pluma chamánica y la poción selvática. ¿Sí? Y cómo conviven en armonía. En armonía. Aparte, también hay algo que pues, yo siempre hablo y es como cultura indígena presente. Precisamente a lo que tú decías del contexto, hoy por hoy hay una tendencia a idealizar y romantizar la idea de ser indígena, entonces, en cuanto a la representación. Entonces, por ejemplo, tú ves muchas fotos blanco y negro en un paisaje desierto, que pues eso en el siglo XIX tenía todo el sentido, claro, porque es una visión muy antropológica. Hoy por hoy, ellas también tienen celular, hablamos por WhatsApp,
Y es un poco como en esa honestidad de mostrar esa contemporaneidad y cómo se van tejiendo. ¿Y qué es lo que nos rodea? O sea, a mí lo que me llama la atención es que está ahí y de alguna manera lo complejizamos y como que nos enredamos en el proceso, pero está ahí, lo vemos, lo vivimos nosotros mismos. Exacto. Desde nuestra propia mezcla, porque somos mestizos. O sea, más allá del sincretismo, nuestro ADN es una mezcla de cosas que nada es tan puro, ¿sabes? 100%. Y eso es lo súper interesante y lo que nosotros pensamos, no es ser otra cosa, es ser lo que somos. Exacto. Y tenemos una visión eurocéntrica también. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es no usar la visión eurocéntrica, que es la que es dañina, la que ha sido la que ha dañado todo. Exacto, es como buscar lo que sirve y combinarlo. Y hablando también de comunidades, es muy importante también entender que, como ustedes estaban diciendo ahorita, que no son estáticas, nunca han sido estáticas, se han movido y han cambiado. La idea de, como dice Laura, de esa como del pasado, no es real tampoco. Entonces hay que pensar que ninguno de nosotros somos estáticos y que esta confluencia de conocimientos incluye el Eurocentro, incluye nosotros, incluye todo el mundo, y la verdad es como hacer una colaboración o un conjunto de todos. Y yo creo que para mí eso es ser bastante latino de alguna manera. Sí. Yo creo y lo siento también, por ejemplo, con Circe, que también es algo que ella hace de alguna manera. Yo creo que estamos creando, espero, como entre todos, porque esto no es una persona, es conjunto, empieza uno a ver que esto pasa en diferentes sitios y que eso sería como casi que una vanguardia latina, me parecería a mí. Totalmente. Bueno, vamos a mover la conversación hacia otro ámbito, un poco más ya de los retos con los que ustedes se han encontrado, tanto en la práctica del diseño como en las labores que tienen ustedes tan bellas en las comunidades. A ver, Laura, ¿cómo llevas tú o cómo equilibras el deseo de hacer algo bello, lindo, comercial con las prácticas éticas? Porque es difícil. Claro, es un equilibrio que no es fácil de conseguir porque pues obviamente la hiperindustrialización hace que los proyectos sean más efectivos. Cuando tú trabajas con comunidades, uno de los mayores retos son el tiempo. Manejamos en Bogotá otros tiempos, Lili en Nueva York, que es lo que se maneja. Entonces te dicen, sí, para una semana terminan siendo de pronto 2. Claro. Pero pues yo siento que digamos a partir como del proyecto que tenemos, lo hemos tratado de hacer más como proyectos. Entonces, no sé, digamos el documental, hicimos un desfile en Medellín y vamos documentando, o el último desfile que hicimos en el Museo del Traje de Bogotá fue súper interesante porque era también como develar más los procesos. Entonces hicimos como un open workshop en mi estudio y la gente se podía inscribir, estaban las chicas de la comunidad, estábamos todo pues, el equipo. Y lo que construimos ahí, después al otro día era el desfile. Claro. Entonces, digamos que lo que yo siento que hemos hecho en estos años es más como develar esos procesos, más que enfocarnos en productos terminados que también existen. No estoy diciendo que no, pero tienen como una espontaneidad, una cosa más orgánica que hace un poco justicia pues como al proceso que hacemos y el trabajo que hacemos con las comunidades. Ya como marca, yo tengo, digamos, como diferentes líneas. Entonces tengo una que son como los carryovers que tienen, bueno, tengo como un business plan, digamos, montado, pero eso no excluye, digamos, como todo esto y que incluso en la línea de más rotación también incluye procesos éticos en la búsqueda de materiales, de proveedores, o sea, todos se van integrando, ya como estos trabajos que, no sé, que involucran comunidades desde Carmatarrú hasta Bichada hasta el Amazonas, le damos más visibilidades como a los procesos y al intercambio, como claro, que no solo se está vendiendo la ropa, sino como ese encuentro. ¿Cómo le comunicas todo esto al consumidor?
Pues digamos que el resultado puede ser desde un documental hasta un desfile. En Medellín hace, ¿cuántos años hicimos el desfile? Como 2019, ¿no? 2019 en el Parque de los Deseos. O sea, hay miles de plataformas. Yo siento que pues, la ropa no tiene que estar necesariamente en un rack. Y pues ahí se vuelve muy interseccional el ejercicio y es una maravilla porque involucras, digamos, o sea, hay como cultura de por medio, no solo... Claro, no solo el vestir y lo vanidas. Y con toda esta experiencia y todos estos esfuerzos por hacerlo bien o éticamente y comunicarlo, ¿ustedes dirían que la ética es un distintivo comercial o que sigue siendo visto como un lujo? Quise decir distintivo competitivo, no comercial. Sí, totalmente. Yo creo que es un distintivo competitivo en estos momentos y lo ves bastante en los ganadores de competencias como la del VMH, la del año pasado, Ok. que específicamente ético. Lo empiezas a ver que se vuelve una calidad que lo bueno es que se espera, no es como es el único, sino que de verdad se está esperando y yo creo que es una calidad que ahora tiene que estar, como dice Laura, integrada en los productos y lo ves en todos lados. Me parece que y ves las competencias que están haciendo las plataformas que existen están bastante abiertas generalmente la mayoría son específicamente que tengan alguna ética en el diseño. Y tú dices algo que se espera y me alegra mucho que sea así, pero bueno, se espera, y esto es para plantear mi próxima pregunta, no creo que sea solo así, pero se espera en conglomerados como el VMH, se espera como en altas esferas. Pero esto también es una relación de dos vías, ¿no? O sea, también está el consumidor envuelto en este círculo. Entonces, me gustaría dedicar un espacio a la ética de nosotros como consumidores de moda. ¿Qué les podrían decir a alguien que quiera, pues, consumir éticamente? Porque hay una manera de consumir. Pero también, lo conversábamos hace unos minutos, o sea, siempre ha sido como mi pregunta constante desde hace como unos varios años es, cuando no tienes tanto acceso a eso, a comprar las marcas que tienen las labores, prácticas éticas, no tienes, pero tienes también la parte de la vanidad, te quieres ver bien, ¿sabes? Eso también, la moda es parte de eso, ¿no? Sí, ¿Qué podemos pero decirle a quienes vayamos a consumir, pero quizás no siempre podemos consumir en lo que hoy entendemos como moda ética? yo al contrario, yo creo que sí se puede consumir. Buenísimo. Lo que es ético no necesariamente tiene que ser una cosa. Yo creo que los consumidores están más, las nuevas generaciones están mucho más interesadas en esto que en la mía, en el sentido de que me tocó aprenderlo. Pero también es parte de cómo el consumidor se educa de alguna manera, ¿no? De que está mirando qué es lo que está pasando en muchos de los medios. Consumir éticamente, por ejemplo, entender sostenibilidad, no solamente entender que esto viene de tal material, sostenible puede ser también que compras localmente, que compras las marcas que son 100%. locales. Puedes comprar de segunda mano, puedes comprar cosas que son, de pronto compras algo que es caro, pero que te dura toda la vida. Hay muchas maneras de consumir éticamente en donde el precio no es eso, pero se trata de una educación del consumidor, de entenderlo, porque al final uno como consumidor tiene que estar completamente convencido de que eso es lo que uno quiere hacer. Pero yo creo que hay que entender lo ético antes de poder, como hay que tener una opinión informada. Sí, me gusta mucho, nos reíamos porque Laura me dijo eso, bueno, compra local es una opción. Total. Y yo y su respuesta fue, bueno, en Colombia hay una industria tal, y lo que digo es como yo vengo de Venezuela y vengo de México, donde no hay una industria tan bien formada como la tienen ustedes. Pero qué maravilla que ustedes tengan esa oportunidad de verdad tener cada vez más opciones para todo tipo de gusto, para todo tipo de estética en Colombia hecho acá. Y es que yo creo que en los procesos de diseño uno tiene también la responsabilidad de diseñar entornos y por eso lo de los procesos es tan importante porque tú cuando muestras eso la gente toma conciencia y toma diferentes decisiones. Claro.
Buenísimo. Pero bueno, creo que países ya como México también ven bien causados. El país le falta un poco más. Pero bueno, creo que es bueno que hayan estos espacios y que haya gente de distintas partes de Latinoamérica para que esto siga avanzando, esta conversación. Ahora hablemos un poco de educación, pero ya hacia los diseñadores. ¿Cómo se forma hoy a un diseñador ético? ¿Que cambia la manera de enseñar el diseño o cambia algo totalmente o no? Creo que la respuesta es cómo se le enseña a alguien, o sea, cómo se enseña a un diseñador. El diseñador tiene su ética ya integrada en teoría. No es, para mí el diseñador no es diferente de un diseñador ético. De hecho, yo también hablo mucho de estéticas. Me parece que son tan importantes como la ética. Entonces, yo creo que la palabra es simplemente cómo formar un diseñador. ¿Y qué significa hoy? Yo creo que es la misma idea, es educar a diseñadores que tengan conciencia, lo que eso signifique para cualquier persona, que sepan, y una de las maneras de hacerlo es a partir de la investigación. Cuando un diseñador empieza a investigar, puede responder sus propias preguntas acerca de ética, estéticas, productos, etcétera, etcétera. So, yo veo la ética en ese sentido como algo que tiene que ser parte del diseñador. O sea, los estudiantes que yo tengo, si tenemos una conversación, tienen que estar como completamente aware, como saber qué es lo que está pasando en el mundo, porque lo que van a poner afuera tienen que estar convencidos, tienen que estar completamente listos para defenderlo, ¿no? Para tener una conversación. Entonces yo diría que la pregunta no es cómo formar a un diseñador ético, sino cómo formar a un diseñador, sino que donde la ética es parte de la formación. También, pues, yo pienso mucho, por ejemplo, en Colombia, pues como sufrimos tanto la violencia, un país tan fragmentado, yo siento que una de las formas desde el aprendizaje o la academia, las instituciones, es también propiciar más los encuentros en territorio, es decir, salir, digamos, de Bogotá, porque eso también te despierta como el sentido de la complejidad, digamos, de nuestros países latinos, por no hablar solo de Colombia, pues tú más que nadie como venezolana. Y yo siento que entender como el territorio y como esa riqueza cultural en las esquinas más remotas también, como dice Lili, o sea, el diseñador es uno y dentro de ese paquete hay como todo un... Pero eso sí siento que ayuda, es como una herramienta práctica de empatía, que te va a generar una ética desde la voz y la canción que tú quieras cantar como diseñador. A mí me interesó mucho un término que utilizaste antes cuando hablamos para prepararnos con esto, que creo que es una mirada que a partir de lo que tú me estás diciendo y de salir, de ir a las comunidades, y una mirada muy nuestra, que es las minorías dentro de las minorías. A mí me gustaría un poco entender cómo llegaron a eso y cómo eso ha guiado su trabajo y el ojo o la estética de Laura Lawrence. Pues un poco esa estética ha sido lo que decíamos, no es como que ha sido una estética impuesta, sino al revés, ha sido como un desaprendizaje de uno, digamos, más citadino, de entender como su cosmovisión, sus sueños, sus imaginarios y entre todos, digamos, eso. ¿Tú cómo lo ves, Lili? Igual lo que te está diciendo, yo creo que lo interesante aquí de esa estética es ver la confluencia. Entonces, exacto, cuando estamos juntos es pensar que no soy yo, no eres tú, es qué pasaría si estamos todos juntos y qué pasa con el resultado. Y cómo se reflejan todas las voces en ese resultado, porque si no las reflejáramos tendríamos jerarquía, ¿no? Entonces es la idea de cómo colaboramos de manera igual, en donde el resultado puede mostrar las estéticas de todos o las estéticas a las que todos llegamos en algún momento. Y es como una polifonía de voces, ¿no? Por ejemplo, esa imagen de Roxana, yo ni siquiera estaba en Medellín y estaba Gulsum, que es otra persona del colectivo, Lili. Yo mandé unas telas que eran los prints que ven ahí y ellas hicieron como todos los, pues como lo que tienen abajo.
la capa, yo la estaba mostrando en una colección en París, llegué con la capa y el beadwork, todo el trabajo de Shakira, lo hicieron, o sea, y eso, digamos, es el ejemplo de una pieza que era como una polifonía de voces, ¿no? Sí, las piezas de ese, que imagino que la están viendo, que no la veo, son completamente simplemente collares y Ajá, pulseras. accesorios. Son accesorios de los que ustedes ven, los que uno, pues, estamos en Colombia, los vemos en la calle a veces, o cuando vas a estos sitios donde ves un puesto en verdad los reconoces. Lo que hicimos fue ensamblarlos juntos, más las telas que Laura dejó con Gulsun y con los estudiantes de La colegiatura. la colegiatura, trabajamos en esas piezas y luego Laura llegó con la colección. Entonces, es completamente como dijiste tú, una sinfonía que me gustó bastante, como una colaboración completamente en donde los layers se van poniendo encima y la verdad están las voces de todo el mundo. Entonces Sí, es como buscar ese conjunto y qué funciona y qué no funciona y en qué momento además todos estamos contentos, ¿no? En qué Claro. momento todo parece que es eso. Pero hay una cosita sobre las minorías que quería decir, que es una cosa que Laura y siempre hemos tenido presente cuando hemos hecho esto. Al final, en el corazón de todo este proyecto, lo que más nos importa es el bienestar de las chicas y Sí. de la comunidad. O sea, que cualquier cosa que hagamos, por más que juguemos o pongamos esto encima del otro, siempre tenemos que tener en cuenta el bienestar de las chicas. Y esto significa bienestar mental, físico, emocional. Y creo que esto es de pronto entender cuál es la minoría, entender que hay marginalizaciones en donde de pronto no sabemos mucho, pero sí entendemos que son. Entonces es importante también la parte en donde tenemos que cuidar y tener que tener muy en cuenta el bienestar. Yo creo que siempre al final de todo, sea lo que sea, el bienestar es lo más importante y eso es lo que nos lanzamos hace cuántos años y siempre sigue siendo como el pilar. corazón del proyecto. Y también la sostenibilidad en el tiempo, porque también muchas de estas colaboraciones con comunidades es como tan, pero no queda en capacidad instalada, no queda nada que realmente luego la comunidad, eso que pasó y como ese flash que tuvieron, puedan seguir existiendo y seguir dignificando sus condiciones sin que uno esté de por medio, que eso también es algo que nosotros nos preocupamos, digamos, de que y a ellas les salen contratos, o sea, y ya ni siquiera es como que uno tenga que estar ahí. claro, Hay ustedes como son una colaborador autonomía. de un ecosistema ya. Exacto, y ahí es sostenibilidad en el tiempo. O sea, también eso yo siento que es más sostenible que... Bueno, yo tenía un montón de preguntas que ya me respondieron ahorita. Hablando, una tenía que ver mucho con la identidad cultural. Quizás eso se va a sentir repetitivo, pero sí me interesa poner también este término de identidad cultural. Y mi pregunta era si puede existir el diseño ético sin reconocer el territorio y las manos de quienes lo hacen. Que sí puede, no. No sé si Me me entendí. perdí la pregunta. Sí. ¿Puede existir el diseño ético sin reconocer el territorio y las manos que lo hacen posible? No. Okay. Next question. Sí, no, yo creo que de pronto esa visión sería una visión muy antigua, ¿no? Así yo creo que es lo que ha cambiado el tiempo. Cuando vemos de pronto históricamente, no sé, Yves Saint Laurent, que hizo la colección cuando era sobre la China o Asia, en ese momento de pronto sí, yo creo que lo que hemos sí avanzado, lo que sabemos ahora es que no es posible. Ok, ahora viendo hacia el futuro, ¿qué cambios, qué transformaciones ven ustedes hoy en día en la industria que les da esperanza en cuanto a ética? Bueno. Yo soy muy optimista, yo al contrario, yo creo que no es de esperanza, yo creo que lo que a mí me ha gustado mucho, lo que me parece muy interesante, mi optimismo viene también, yo me fui de Colombia en el 98 y viví en Londres, ahora estoy en Nueva York, pero siempre quería conectarme con Colombia y fue acerca de este proyecto cuando entendí y vi que había algo completamente diferente que Europa no ofrecía. Y eso yo creo que si lo de alguna persona lo llamará esperanza, para mí es como, yo creo que hay un terreno tan culturalmente tan interesante, con tantas cosas, Complejidades.
complejidades, pero para A lo definir. bien. Y en otro lado, como académica, pues yo estoy escribiendo bastante sobre como definición de la moda. Me he encontrado también que hay que hay un terreno también limpio donde no existe todavía lo que preguntaste al principio, como hay una tendencia sobre esto en Latinoamérica. Yo creo que también hay otro terreno, no solo en términos de diseñador, sino también en términos de teoría, en donde debería empezar a existir, deberíamos empezar a enmarcar estas ideas. Yo creo que es como un terreno virgen de alguna manera, con unas complejidades, pero también como cuando empezamos a hablar con ese proyecto con Laura, lo que a mí más me interesaba es que nadie ponía a tener este proyecto en el mundo, ¿no? Como que es tan Claro. único que nadie tenía esas conexiones. Entonces, yo no digo esperanza, yo lo digo muy optimista. Yo creo que lo interesante es darnos cuenta de lo que tenemos y tratar de saber quiénes somos en el futuro. De acuerdo. Igual. Sí, porque hay algo como de novedad, hay una autenticidad como bruta en el sentido brut como del material, no sé, como de que no existe de pronto en otros países, ya está más homogenizado. Yo siempre hablo de la estética duty free, cuando todo está ya tan hiperproducido, y acá la maravilla es que hay como un sentido de nuevo, en medio de que es como un retrofuturismo, no sé. No, es una novedad. Y yo creo que esto es algo muy interesante, abiertamente como en el sur global, pero específicamente en Latinoamérica. Yo creo que hay muchas tendencias ahora que existen, como el afrofuturismo, el indígena futurismo. Y yo creo que esto tiene como la oportunidad de volverse, yo creo que para todos los que estudian, también la oportunidad de poder hacer algo completamente, como dices tú, Laura, original, innovativo y nuevo en el sentido de Rico. ser algo completamente diferente. Lo que Único. dice Lilian Marca. Sí, sí, totalmente teórico, o sea, teórico enmarcado en Latinoamérica y todo el contexto, y bueno, y sí, del país nacional. Sí, ¿sabes? Se puede ir cada vez más profundo, porque la experiencia de Colombia no va a ser la misma de Venezuela, la experiencia de la Guajira colombiana no va a ser la También misma de es la diferente. Guajira venezolana. O sea, es como una misma comunidad, pero en contextos diferentes. Bueno, aquí nos podríamos explayar. Yo no sé cómo vamos de tiempo. No me puedo explayar. Ok, entonces, dos preguntas. Hablamos un poco de lo que les da esperanza, pero ya, ¿qué cambios estructurales? Y creo que también ligándolo con la clase de Quemáis, hay que ir a una parte ya legislativa, me parece a mí, ¿no? De ahí hay otro nivel para que pues estos también intercambios se hagan de una manera justa para todas las partes. Pero bueno, si ustedes pudieran puntualizar qué cambios estructurales faltarían por hacer en Latinoamérica. Pues yo hablo mucho siempre de políticas públicas, o sea, porque nosotros hacemos estos ejercicios, esos encuentros, y de forma inesperada, digamos, por ejemplo, con la comunidad transgénero en Verachamí, era una comunidad no reconocida la primera vez que yo fui a artesanías a hablar de ello, y gracias, digamos, a la visibilidad del proyecto, ahora constitucionalmente ya, y en el resguardo del cabildo indígena, tienen un montón de derechos, como debería, que está buenísimo, porque es que tú te das cuenta que la creatividad y que la unión puede generar, digamos, cambios políticos e institucionales, Claro. pero digamos, ya en un mundo, una utopía, yo creería que deben estar instauradas políticas públicas, Sí. y pues como para que hayan cambios más masivos. Sí. Pero yo oí una pregunta, alguien cuando estaba en la conversación, que no podía ver a nadie, donde decía lo interesante también es de pensar que no es el gobierno, la idea del gobierno es una idea muy eurocéntrica. Claro. Porque tenemos el gobierno que es el cabildo, por ejemplo, en Las comunidades. Yo creo que es pensarlo también que no es, yo creo que tenemos que darnos cuenta que una manera no es la misma, que hay muchos mundos y en esos mundos todo se replica. Y no se vuelve más difícil, pero se vuelve más interesante. Yo creo que, por ejemplo, con las chicas de la reserva en Carmatarrúa, que el cabildo nos acepten es muy importante antes del siguiente paso, por ejemplo. Claro, por las instancias más cercanas Exacto. a la comunidad. Es lo mismo de la visión teórica. Y, por O sea, ejemplo, mientras más cerca,
más impacto vas a tener. Y el eso. proyecto es un ejemplo de eso, como desde de las esquinas puede cambiarse, digamos, como una legislación. Sino que yo cuando hablo de políticas públicas hablo, no sé, por ejemplo, con los aranceles, o sea, como con ese tipo de cosas, o que yo sí siento que para que haya una transformación, digamos, ética y de responsabilidad, sí también tiene que estar a nivel de país. Sí. Y bueno, nada, ya para terminar esta parte, algún consejo que les quieran dar a quienes se vayan a aventurar en la carrera de diseño para ser más éticos. Yo diría que investiguen, aprendan. Yo creo que mientras uno más aprende, más se puede dar cuenta de la responsabilidad. O sea, es como esa cosa de que mientras más sabes, más te vuelves responsable de alguna manera. Y la investigación es muy importante en ese sentido, el conocer qué está pasando, como decía también Laura, abrir los ojos, ¿no? Como observar, mirar, viajar, hacer todas esas cosas. Es no como desde un computador, es como vivirlo de alguna manera y te das cuenta de lo que quieres volverte responsable. Y yo creo que no hay, generalmente los diseñadores en educación, nadie lo hace porque quieren ser malas personas, ¿no? Es como una parte que nadie quiere volverse diseñador para ser malo y volverse un bandido, ¿no? Es al revés, que todo el mundo quiere ser bueno de alguna manera. Yo creo que a veces el ético está completamente en nosotros, pero el conocimiento de lo que existe, de lo que es sostenible, lo que es la justicia social, es lo que te vuelve más responsable. Es como tener esa curiosidad de entenderlo, diría yo que sería mi consejo. Y desaprender un poco como de esos marcos, también siento que ayuda mucho como a... sí, como abrir y a diseñar nuevos entornos que de cierta manera sean más justos, desde el producto hasta todo lo que pasa detrás. Buenísimo. Gracias. Gracias por tenernos. Yo soy el regañón que llega a tener que cortar. Liliana, estoy absolutamente feliz de que hayas podido finalmente acompañarnos y sobre todo conversar sobre lo que han trabajado durante tantos años con Laura, que alimentó pues parte de la construcción de este panel. Amira, gracias por estar acá. Creo que Amira hizo tan buenas preguntas que no les voy a permitir que hagan preguntas ahora, la pueden ver ahora. Vamos a hacer un pequeño break y de ustedes dependen. Voy a ser muy honesto, nosotros tenemos caída la programación 1 hora en nuestra agenda, lo cual es mucho tiempo, debido a que el tráfico fue complicado, los conferencistas llegaron tarde justamente porque el tráfico estaba difícil hoy, porque yo soy extremadamente amoroso y me demoro mucho presentándolos, entonces ahora me regañaron por haber durado tanto en la presentación. Entonces hacemos un break, por favor, de 15 minutos, que podamos ir al baño, tomar un café y nosotros regresamos. Pero viene inmediatamente el panel con Sara Jay y Carolina Gudelo y necesito que estén acá para escucharlas porque es súper interesante. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Amira. Gracias. Ali. Chao. Chao.